Bueno chicos, el paso final de cualquier problemita que ustedes hagan en el que hayan hecho mucha álgebra, mucho papeleo, es de alguna forma verificarlo con estas herramientas, eh, de forma de estar seguro de que no hayan cometido ningún error algebraico y que eventualmente puedan simular la respuesta en frecuencia, la respuesta en módulo, la respuesta de fase o el retardo de grupo y corroborar que cumple con lo que a ustedes les pidieron. Entonces, hasta ahora nosotros de este scriptcito pequeño que había construido yo un poco para reemplazar las cuentas de la calculadora, le vamos a seguir, le vamos a poner a continuación algunos otros aditamentos que ya no son tan sencillitos, que posiblemente no los puedan resolver fácilmente en una calculadora. Volvemos a ejecutar la aproximación de Butterworth y vemos que los polos ahora sí están donde esperamos que estén, ¿no? Para un n igual a 3. Fíjense, menos 1, ¿sí? Menos 1 sería este de acá, menos 1, y los complejos conjugados que justamente tienen la parte, que esto lo usamos, coseno de pi sobre 3, como parte de real. Un poco lo que les había dejado como preguntita en el caso que vimos los dos enfoques para hacer máxima planicidad y Butterworth, era ver justamente si los polos que habíamos obtenido de esta aproximación de orden 3 genérica, como la que acabamos de calcular en Python, ¿sí? Se condicen con estos, que son los que averiguamos de hacer todo el álgebra y todo el pedaleo, ¿sí? Vamos a ver si son exactamente los mismos. Bueno, fíjense lo siguiente, eso lo podemos hacer muy fácil en Python con algunas funcioncitas, que son justamente las que nos cambian, nos hacen la renormalización o nos cambian la frecuencia de... Y luego, por último, lo que están haciendo en este paso es la renormalización, ¿sí? La renormalización de un filtro por el momento normalizado, ¿sí? En términos de sus coeficientes, los que acabamos de calcular, y lo vamos a llevar a una nueva norma, que en este caso, si recuerdan, es justamente el coeficiente que afecta a omega p en el cálculo de omega de Butterworth, de omega b, que es el epsilon a la menos 1 sobre n. Fíjense que en este caso metemos 1 sobre 2n, ¿sí? Omega a la menos, sería epsilon por 1 a la menos 2n, ¿por qué? Porque en este caso e es epsilon al cuadrado, entonces acá mismo le calculo la raíz. Entonces, ejecutamos esto, ¿sí? Y acá podemos ver que justamente el denominador tiene estos coeficientes. Si recordamos, ¿sí? La expresión que habíamos calculado, ¿sí? La expresión que habíamos calculado, que es esta, ¿sí? En este caso no la tenemos en forma mónica, ¿sí? Pero si la ponemos en forma mónica, tendríamos que restar epsilon a cada uno de estos términos, ¿sí? Podríamos hacerlo, ¿sí? Si lo hacemos, vamos a ver que nos va a quedar expresado en s cubo, ¿sí? Más s cuadrado por 2 por epsilon, y en este caso si restamos 1 a esto me va a quedar la menos 1/3 más s por 2, en este caso a la menos 2/3 más epsilon a la menos 1, ¿sí? Epsilon a la menos 1. Por lo tanto, estos vendrían a ser los coeficientes que voy a tener abajo, y fíjense que justamente, podemos calcularlos a mano, pero epsilon a la menos 1 los podemos ver muy claramente. Tenemos 1 dividido np punto raíz cuadrada de epsilon, ¿sí? Y vemos que este coeficiente es exactamente este, lo cual es bastante alentador. Por otro lado, podemos ver que justamente 2 que tendremos el siguiente coeficiente, estoy mirando, a la menos 2/3, ¿sí? A la menos 2/3. Por lo tanto, acá ya tiene más sentido calcular epsilon, ¿sí? Vamos a calcular epsilon. Vamos a calcular epsilon para verificar esos numeritos, ¿sí? Esto ustedes ya seguramente lo podrán hacer con su calculadora, o si calculan directamente con Python,
de esta forma, epsilon va a ser eso, entonces vamos a poner 2 por epsilon elevado a la menos 2 tercios (3,137) y bueno, y así. Si vemos que justamente se condice con los valores que calculamos, ¿sí? Lo que restaría por hacer, que ya lo hicimos, es calcular este sistema, ¿no? Esta función transferencia en términos de numerador y denominador, y para eso, si quieren, pueden usar las funciones que yo ya les pasé en algún momento, ¿sí? Que son justamente las que usan las transfer functions, ¿sí? Podríamos poner, analizar este sistema. Mira, acá yo tengo algo de otras veces que he hecho este tipo de mostrarlos en este video. Entonces acá podemos ver todo el análisis que hicimos, ¿sí? Todo el análisis que hicimos de esta transferencia de máxima planicidad. Vamos a ver magnitud y fase, ¿sí? Voy a poner mi carita por acá para que no moleste. Y lo que podemos ver es justamente, haciendo zoom, ver, por ejemplo, la frecuencia de corte, que la tengo en este caso normalizada, ¿sí? Dado que este sistema yo ya lo desnormalicé, ya le cambié la norma, lo que tengo que verificar es que justamente en mi frecuencia de corte tenga el dB que busco. Entonces, estoy ya haciendo zoom ahí y voy a ver que exactamente esta transferencia para omega igual a 1 pasa por menos 1 dB, que era un poco lo que buscaba yo con el diseño, ¿sí? Entonces es correcto. Y vamos a ver que una década después, ¿sí? En este punto lo que buscaba era un valor aproximadamente de, esperaba tener un valor de 54 dB y es lo que obtengo, lógicamente, ¿no? Nosotros teníamos como cota 50 dB, ¿sí? Que estaría por acá arriba, así que estoy teniendo más atenuación. Recuerden que esto es transferencia, más atenuación de lo necesario. Respecto de la fase no dijimos nada, respecto de el retardo de grupo tampoco, pero lo que sí podría darnos alguna noción extra es el diagrama de polos y ceros. Fíjense que el diagrama de polos y ceros, en este caso, fíjense que las singularidades están distribuidas angularmente en las frecuencias que nosotros esperamos, ¿sí? En pi sobre 3, en 0 y en pi sobre 3, pero fíjense que no están sobre la circunferencia unitaria. Eso es el efecto de ya no tener una omega 0 cuadrada unitaria, sino tener una omega 0 que es 1 sobre epsilon, ¿sí? Recuerden eso, ese 1 sobre epsilon hace que justamente nuestra frecuencia de resonancia, nuestra frecuencia de 3 dB es mayor, lógicamente. ¿Por qué? Porque para omega unitaria esperamos tener menos 1 dB, como fue en el caso de la primera figura que vimos. Si vamos a la segunda figura, ¿sí? A la segunda figura donde yo a propósito acoto el gráfico entre 0 dB y menos 3 dB, fíjense que justamente nuestra frecuencia digamos, a la que nosotros pasamos por 3 dB, fíjense que va a ser un valor que está en torno a 1,25, y ese 1,25 posiblemente, ¿sí? Esté relacionado con la renormalización que hicimos, ¿sí? Si nosotros de alguna forma renormalizamos la curva, es decir, la desplazamos para hacer que el dB de esa curva pase por omega igual a 0, es un poco el truquito de la omega de Watt, ¿no? Muy bien, esto con respecto a verificar el comportamiento de nuestra función, de nuestro filtro pasabajo de Butter, ¿sí? Con respecto ahora a verificar el comportamiento de nuestro filtro de Chebyshev, entonces una vez que ustedes ejecutan esto, numerador y denominador, analizan el denominador, ¿sí? Y se fijan que acá justamente estos coeficientes son los que ustedes calcularon en el problema que acabamos de hacer en Chebyshev, ¿sí? Nuestro polinomio, lo que nos quedaría es justamente escalar todo por A, y en este caso vamos a corroborar solamente el primer valor. Teníamos que D
valía 1 y tendríamos que hacer 1 sobre A. A era 4 epsilon, por lo tanto, vamos a calcular. Pero cuando hacen 1 sobre 4 y ingresan bien los datos, no van a tener problema. Entonces, fíjense que en este caso es mucho más directo. También escalado por 4 epsilon, así que 2,012. Creo que ahí lo puse bien. Y este es B, 0,988, 0,988, está bastante bien. Y el otro me había dado 2,52. Así que esto tendría que dar 1,23844, sí, da bastante bien, ¿sí? Obviamente trunqué decimales, esa es un poco la explicación de que a partir del cuarto decimal las cosas divergen un poquito, pero dentro de los términos razonables esto está perfecto. Lo que podemos ver ahora nuevamente es analizar el sistema. Si analizamos el sistema, ahora ya el numden, ahora sí ya va a ser el Chevy, así que esto lo podemos cambiar a Chevy, no tiene ningún sentido, pero por las dudas lo cambiamos. Y vamos a ver un poquito cómo es la respuesta, cómo es el diagrama de polos y ceros, y el retardo podríamos mostrarlo también. Entonces, como habíamos dicho que estábamos, bueno, podríamos ir a la banda de paso primero, ya vemos que la figura 6 la tenemos acotada a la banda de paso, vamos a verla. Fíjense que ya no tiene nada que ver con una máxima planicidad, fíjense cómo es la ondulación que hace, siempre acotada en un dB, ¿sí? Y cuando salimos de la banda de pasos lo hacemos también lógicamente por el dB de atenuación máxima permitida. Bien, entonces en ese caso la banda de paso estaría correctamente satisfecha y el otro requerimiento, que era el de superar los 50 dB, lógicamente lo hacemos con creces. En realidad habíamos puesto 55 dB, ¿sí? También lo cumplimos como ya habíamos dicho, ya habíamos visto, ¿sí? El N3 estaba sobrado para cumplir ese requerimiento. Por lo tanto, tenemos perfectamente satisfechas los requerimientos de diseño. Ahora podríamos pegar un vistazo al diagrama de polos y ceros. El diagrama de polos y ceros ya vemos que no está más inscripto en la circunferencia del radio unitario, pero sí una de las singularidades está bastante cercana a ella, al radio unitario, pero no es simplemente una casualidad. Vemos que justamente todas las singularidades tienen un Q bastante mayor, o a lo sumo igual en este caso, que es bastante comparable, pero no, es mayor, perdón, es mayor que el que vimos visto antes. Para el Q de orden 3, recuerden que las singularidades las teníamos en pi sobre 3. Por lo tanto, el Q de todas las singularidades es mayor, fíjense, que es algo de lo que ya habíamos hablado en el video de teoría. Así que bueno, esto les puede venir también como una herramienta para reforzar esos conceptos teóricos que habíamos visto, para que los revisen. Y algo que seguramente no habremos prestado atención es que tal vez ustedes, si están atentos, lo pueden hacer en sus respectivas simulaciones, es ver que justamente la respuesta de fase y en consecuencia el retardo unitario, el retardo de grupo es bastante peor que el de máxima planicidad, ¿sí? Tiene no linealidades mucho más marcadas en torno a la frecuencia de corte, y por lo tanto las frecuencias más elevadas de la banda de paso van a ser las que más distorsión sufran en términos del retardo de grupo, ¿sí? Lo que se llama la distorsión de fase. Por lo tanto, este tipo de respuestas, si bien desde el punto de vista de módulo fue muy superior, desde el punto de vista del retardo de grupo y de la distorsión de fase, ya pueden ver que es muy inferior, ¿sí? Muy bien, hasta acá este ejemplo. Espero que les haya gustado, que les haya interesado, y bueno, que les ayude un poquito a entender por qué tienen que ir por el enfoque de resolver los problemas de Bessel, de Chebyshev y de máxima planicidad por el método de parte de función, ¿sí?